Los resultados de este Policy Brief. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dejar tiempo después para preguntas. Y entiendo que también a partir de mañana el mismo documento estará colgado online para que todos lo puedan revisar en mayor detalle. Bueno, primero es destacar que cuando estamos hablando de adaptación, ¿cierto? Tanto el conocimiento que se requiere como las respuestas que hay que generar son fundamentalmente locales. Esto es porque justamente los impactos del cambio climático se manifiestan a escalas locales y de maneras muy diferenciadas, dependiendo de los territorios en que estamos. También los factores que son relevantes para la vulnerabilidad y también para la capacidad adaptativa son también esencialmente locales, responden a una interacción entre distintos tipos de factores, tanto sociales como económicos, institucionales, políticos, culturales, etcétera. Y por supuesto que estos tipos de factores difieren dependiendo de distintos contextos locales y también en los distintos países. Y finalmente, porque las acciones que se implementan en respuesta a los impactos del cambio climático también se desarrollan, se implementan a nivel netamente local. Y esto es importante no solo porque las distintas acciones tienen que ser diseñado, ¿cierto? Tomando en cuenta los distintos contextos locales, sino que también hay que tomar cuenta de las formas en que los actores territoriales están efectivamente respondiendo al cambio climático en muchas formas a veces espontáneas y cómo podríamos aprender, ¿cierto?, de las distintas maneras en que los actores territoriales están respondiendo a los desafíos implicados por los impactos de cambio climático. Y lo que vemos en este contexto en que adaptación es un fenómeno, ¿cierto? Un concepto netamente local, que existe una gran debilidad en cuanto a la existencia de sistemas de información territorial que limita las capacidades de los distintos actores locales, gobiernos locales, comunidades locales, empresas, sector académico, etcétera, les limita en su capacidad de entender efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Hay una brecha de información que ha sido identificado en cuanto a información existente a escalas territoriales. También hay una falta de mecanismo de difusión de conocimiento o información que podría existir, tanto información científica, académica, a través de un informe o algún artículo, ¿cierto?, que podría estar colgado publicado, digamos, pero no accesible a los tomadores de decisiones o a las comunidades quienes lo necesitan, como también información desde las mismas comunidades locales, que faltan mecanismos para que esa información llegue a las autoridades o otros actores que podrían utilizarlo para integrar en la gestión territorial. Y también falta de metodologías que nos permite, cuando hay información y cuando se conoce dicha información, que esta información se puede efectivamente integrar de manera efectiva en la toma de decisiones, en la planificación, la gestión territorial. Y esto porque muchas veces, bueno, hay varios factores que inciden en esta falta de capacidad de integración, pero por ejemplo podría haber un lenguaje que no es muy accesible para los tomadores de decisión local, o puede haber información que simplemente es un formato que no permite, ¿cierto?, alimentar a los procesos de planificación local. Entonces, a partir del proyecto Latino Adapta, se realizaron diagnósticos en 6 distintos países de la región. Esto es solamente algunos puntos que se puede resaltar sobre este tema en particular, que se destacaron como desafíos o problemáticas, ¿cierto?, en los distintos países, relevante a asimetrías, por ejemplo, respecto a conocimiento que es disponible para la adaptación, que tiende a concentrarse en las grandes ciudades, en las zonas de mayor importancia, las ciudades capitales o de mayor concentración de población o de mayor importancia económica,
Sobre esas ciudades encontramos mucha información y muchas veces muy buena información, pero no tanta en términos de otras localidades dentro del mismo país, territorios más que no tienen el mismo nivel de protagonismo, digamos, en términos de la existencia de universidades o polos de desarrollo. Entonces, eso es un desafío que muchos de los informes destacaron. También se detectó información dispersa, desagregada, ¿cierto? Que puede existir a una escala que no es adecuada para tomar medidas o para implementar en la planificación. Muchos informes también destacaron los límites en términos de recursos, tanto financieros como humanos, que significa que no hay suficiente o una adecuada calidad o nivel de datos sobre los impactos de cambio climático, tanto actuales como los proyectados hacia el futuro, nuevamente a una escala relevante. En muchos casos existen datos sobre impactos o proyecciones climáticas a escala nacional, escala regional, ¿cierto? Pero no a una escala suficientemente territorial o local que nos permite realmente integrarlo en la toma de decisión o para desarrollar medidas. También se habló de la falta de información para calcular y medir proyecciones de cambio climático y también vulnerabilidad y riesgos asociados, especialmente a escala local, ¿cierto? Entonces, pueden haber bases de datos interesantes a nivel nacional o quizás en algunos casos subregiones dentro de un país o comunales, pero estos datos, muchas veces la calidad de los datos no nos permite hacer un cálculo muy certero, ¿cierto? Que nos permite hacer una proyección hacia el futuro. Falta de información también cartográfica a nivel territorial comunal. Esto se destacó muy, como de manera importante, eh, dado que mucho de la planificación territorial se requiere, ¿cierto?, de identificar, mapear, digamos, la información, de identificar dónde en el territorio se están ocurriendo cosas, dónde están las poblaciones, la infraestructura, los ecosistemas vulnerables, dónde habría que enfocar, ¿cierto?, los esfuerzos de planificación local. Y final también se habló de una necesidad de integración entre el mundo académico, cierto sector académico, y las comunidades locales, que esta relación muchas veces es débil o no existente, y que es una relación que se apunta como fundamental para poder efectivamente incorporar no solamente el conocimiento científico, sino que el conocimiento local, o saberes ancestrales, incluso en el caso de comunidades indígenas, como una fuente de información muy relevante e importante que podría estar incorporado tanto en la investigación académica como también en la toma de decisiones. Entonces, bueno, se destaca un desafío, ¿cierto?, de generar sistemas de información territorial que nos permite contar, ¿cierto?, con información para la toma de decisiones y la planificación ante el cambio climático, específicamente relacionado a la adaptación, en que hay un montón de desafíos para lograr implementar algún tipo de sistema de esas características. En primer lugar, ¿cierto? Hay que generar información científica relativa a proyecciones, impactos y vulnerabilidades al cambio climático a una escala territorial apta para la toma de decisiones, es decir, a nivel local, comunal, municipal, y muchas veces, como había destacado antes, esta información existe a escalas mayores y no tanto a nivel, a escalas menores. Entonces, primero hay un desafío de generar esta información. Segundo, también desafío respecto a la identificación, reconocimiento y compilación de conocimiento existente a nivel local. Puede haber información que existe desde las mismas comunidades locales. Pueden haber estudios que existen en distintas universidades que se podría compilar. Podría existir información dentro de diferentes departamentos municipales, información cartográfica, estudios, investigaciones, pero primero hay que efectivamente identificar y compilar esta información, sistematizarlo,
para que esté disponible, para que esté en un solo lugar, para que todos podamos acceder a ello de manera transversal. Después también hay un desafío para traducir información especialmente técnica científica en un lenguaje que sea comprensible y utilizable por parte de otros tipos de actores que muchas veces no tienen la capacidad de entender de un lenguaje muy técnico o científico. También para sistematizar la información y conocimiento territorial y hacerle disponible a través de plataformas que son diseñadas para ser utilizados por actores no científicos, no técnicos, por planificadores locales, por ejemplo, por funcionarios municipales que no pueden tener quizá en algunos casos de comunas más pequeñas el nivel de conocimientos que les permite interactuar con una plataforma muy sofisticada y también para que sea accesible generalmente, ¿cierto? A las comunidades y al público. De integrar también de manera efectiva la información en los ciclos de planificación para la adaptación y finalmente un desafío de asegurar una actualización periódica y constante de esta información territorial. No sacamos nada, ¿cierto?, con realizar un estudio o generar una cartografía, ¿cierto?, si esta información solamente va a quedar en el año en que se haya desarrollado y que no se haga una actualización periódica que permite hacer seguimiento y alimentar, ¿cierto?, este ciclo de planificación de manera constante. Algunos ejemplos muy rápidamente que se destacan en el Policy Brief, ¿cierto? En el caso de Argentina existe un sistema de mapa de riesgo del cambio climático, que es un sitio abierto al público, accesible, que permite cruzar justamente información climática con otros datos respectivos a la vulnerabilidad social y producir mapas en distintas escalas después exportar estos mapas, ¿cierto?, en formato tanto Shape como también PDF. Entonces esto es un sistema de suma interés que se destaca. Otro también en el caso de Colombia, hay una herramienta para la acción climática que tiene un montón de distintos tipos de información respecto a escenarios de cambio climático, perfiles territoriales, otros datos climáticos como precipitación, calor, sobre ecosistemas de bosque, deforestación, inventarios de gases de efecto invernadero, portafolios de medidas en el caso de que existen en los territorios, junto con soportes de documentos y cartografía, una biblioteca con documentos relevantes y que esté vinculado con el Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación en Colombia. Entonces eso es un sistema también que alberga gran cantidad de información a nivel territorial cuando lo existe. Por supuesto que no hay información, no se puede albergar, pero a la medida que se vaya rellenando, generando información, hay un sistema ahí interesante para estudiar como un caso de buenas prácticas. Y también en el caso de Chile, hay distintos sistemas disponibles desde la Dirección Meteorológica de Chile, que tiene datos históricos y también proyectados sobre el cambio climático. Hay una plataforma digital de cambio climático que se maneja desde el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un montón de información que se haya desarrollado, incluyendo una línea base sobre datos a nivel de todas las comunas del país, ¿cierto?, en términos de precipitación y temperatura, y también una plataforma de simulaciones climáticas, que es de la Universidad de Chile, del Centro de Resiliencia y Cambio Climático, el CR2, que tiene también información sobre proyecciones dinámicas que se puede generar en términos de precipitación, temperatura, humedad, correntías, nivel de mar, etcétera, y generar mapas de manera bastante dinámica y en distintas escalas. Entonces, esos son algunos casos que se destacan. Y lo que se propone como una propuesta, básicamente, es generar un sistema de observatorios locales climáticos para la información territorial y acción. Este sistema que podría tener una arquitectura dependiendo de la disponibilidad de recursos o las necesidades, ¿cierto? Pero idealmente está pensado como un sistema nacional a nivel de cada país y que se alimenta por distintos observatorios locales, territoriales, pero también se podría generar arquitecturas subnacionales directamente
dependiendo, ¿cierto?, de cada caso. Pero en general estos observatorios locales tendrían la finalidad de orientar políticas y acciones locales frente al cambio climático, sistematizando conocimiento, facilitando cooperación y colaboración entre distintos actores, es decir, entre el sector académico, las autoridades tomadoras de decisiones subnacionales, otros actores territoriales, ¿cierto? Comunidades y múltiples sectores, sector privado, sociedad civil, etc. También de monitorear y evaluar los impactos del cambio climático en el territorio, poder ver cómo el cambio climático está afectando al territorio local, facilitar la transferencia de conocimiento y la creación de capacidades entre distintas organizaciones, los tomadores de decisiones y los actores territoriales, servir también como un centro para la integración de información y conocimiento confiable, de calidad y accesible, digamos, disponible de manera pública para la toma de decisión tanto del sector público como también cualquier otro actor del sector privado, de una comunidad local que quisiera diseñar algún tipo de estrategia o desarrollar alguna acción de adaptación, contar con esta información para eso. Y también monitorear y evaluar la implementación y la efectividad de acciones de adaptación. Es decir, no solo servir para conocer más sobre los impactos del cambio climático en el territorio, sino que cuál es el grado de efectividad que tienen las acciones de adaptación, ¿ya? Para poder saber las buenas prácticas que podrían ser replicadas o escaladas, ¿cierto? Y también entender las acciones que no tienen tanto impacto y cómo podríamos rediseñarlas para poder tener mayor efecto. Algunas características claves de un sistema de información territorial se ha identificado como uno que sea diseñado para medir, entender y gestionar los impactos del cambio climático en los territoriales, a la vez capaz de incluir el conjunto de los impactos más importantes para cada localidad, es decir, cada contexto local tiene que determinar cuáles son los impactos prioritarios que hay que ir evaluando, que genera una colaboración entre muchos distintos actores, tanto territoriales como extraterritoriales, es decir, a la medida que puede contar con mecanismos de cooperación entre los actores de distintos sectores, pero también a distintas escalas, y desde también el sector académico, que no necesariamente podría estar ubicado en el mismo territorio, sino que generar un lazo, ¿cierto?, con el sector académico en general, es muy importante para cualquier sistema de información local. Y también que sea útil para aumentar la resiliencia, por favor, por supuesto. Entonces, resiliencia entendido tanto en cuanto a la prevención de riesgo, como también respuestas a emergencia, recuperación después de emergencia y también la adaptación para disminuir los riesgos y impactos futuros del cambio climático. Entonces, digamos, el ciclo entero de la gestión de riesgo de desastres. Y para finalizar, algunas recomendaciones que se destaca en el documento en cuanto a pasos inmediatos que se podría generar para preparar el terreno para el desarrollo de estos sistemas de observatorios locales, información territorial. Primero es fortalecer capacidades en el manejo de información y la memoria institucional de los gobiernos locales, que son actores absolutamente claves y necesarios para esto, pero muchas veces los gobiernos locales en América Latina no cuentan con memoria institucional, no tienen sistemas para poder resguardar las experiencias, las acciones, los impactos del cambio climático que han ocurrido en el territorio, y también esto pasa porque muchas veces los equipos no están capacitados para ese tipo de manejo de información. Después también la formación de redes de conocimiento local y creación de capacidades comunitarias, desarrollar programas para fomentar la cooperación y colaboración entre los distintos actores territoriales para integrar, ¿cierto?, este conocimiento de distintos tipos, no solamente académicos y científicos, sino que incluyendo conocimiento de las poblaciones y comunidades locales y crear capacidades, ¿cierto?, entre ellos para poder
utilizar otros tipos de informaciones, a lo mejor que no están acostumbrados, integrarlo en sus acciones y su toma de decisiones. También diálogos territoriales de ciencia política, fortalecer los lazos entre el sector académico y la toma de decisiones a través de metodologías que son capaces de llenar esas brechas culturales, ¿cierto?, que existen entre el sector de gestión pública y el sector académico. Hay muchas, digamos, brechas ahí que hay que superar, pero existen metodologías y programas y plataformas de diálogo de ciencia política que de manera continua ataca estos problemas y permite, ¿cierto?, que tanto la información científica se puede integrar en la planificación local y también las brechas de conocimiento, de información, las necesidades que tienen los gobiernos locales sean integrados en los proyectos de investigación de la academia. Y finalmente también el uso de un sistema de información para desarrollar un diagnóstico de vulnerabilidad de estrategia local de adaptación. Hay formas de poder capacitar y desarrollar diagnósticos de vulnerabilidad a nivel local que no requiere necesariamente gran sofisticación en términos de información, que se puede utilizar información existente a través de una metodología bastante accesible, ¿cierto? Generar un diagnóstico con participación tanto de los gobiernos locales como también las comunidades y los otros actores que existen en el territorio. Entonces, bueno, eso es muy brevemente un resumen de lo que está contenido en el Policy Brief, y estoy disponible para cualquier pregunta ahora, en el tiempo que nos queda, y también, por supuesto, a futuro, tomar contacto conmigo si quieren tener mayor información. Muchas gracias.